Pero es que a ver, ¿qué demonios tiene que ver los vikingos, la España medieval, con los corridos, los narcocorridos, los corridos tumbados y con Peso Pluma? Ella sabe que está buena. Pues tiene todo que ver, güey. O sea, no sé cómo no se les hace lógico, cabrón. En este video vamos a hacer un análisis de esto que está pasando o de lo que ha pasado con Peso Pluma, el cantante mexicano que reventó en número 1 en Spotify hace un par de semanas y se ha hecho brutalmente conocido en el mundo. En este video vamos a hablar de corridos mexicanos, vikingos, España medieval, acordeones, Alemania, un par de cosas. Y advertencia, este video no es para débiles porque al final de este video seguramente no les va a gustar nada en absoluto lo que van a escuchar. Así que bienvenidos a otra sección de Nadie me preguntó, pero igual voy a abrir el hocico. Ahora, ¿que los vikingos tenían corridos? What the fuck? Ok, la única manera que los fanáticos de los vikingos obtengan información acerca de estas comunidades medievales escandinavas es a través de los medios como televisión o cine. Y a veces con nula rigurosidad histórica, porque he visto gente con tatuajes en los brazos de los famosos Galdrastafir, y los he visto defender a esas personas que son runas mágicas. Pero bueno, pero la razón de que en los medios la imagen de los vikingos siga siendo tan popular es gracias a los corridos medievales vikingos. Es decir, estoy hablando de las historias de Thor, Odín, Loki, Frigg, etcétera, personajes mitológicos históricos, como es el caso de Ragnar Lodbrok, que comúnmente en la literatura no están diseñados para mojar bragas, pero bueno. Todos esos conforman los corridos vikingos, y una de las formas más viejas de estos corridos vikingos es la poesía escáldica de hace poco más de 1000 años. Y es gracias a la literatura escáldica que se conocían, y todavía se conocen por supuesto, las hazañas de guerreros, las batallas, historias de dioses recitadas en estrofas con métricas bastante específicas, como es el caso de la métrica Trotvart, que esta palabra significa de hecho majestuosidad, lo que hoy llamaríamos un poco así como épico, el género épico. Bueno, estas épicas hablan de héroes, dioses, guerreros famosos e incluso espadas famosas. Ahora, quien cantaba esto era el Escaldo o Skald, que era un guerrero poeta que cantaba y recitaba estos poemas en la corte para nobles y reyes. A estos escaldos se les consideraba incluso historiadores, artistas y de hecho comunicólogos, o sea, así los podríamos ver desde ahora. Esta poesía, por supuesto, era para la corte, pero es hasta el siglo XII y XIII ya bien desaparecidos los vikingos como ocupación, que ojo, vikingo es una ocupación, no es una etnia. Es en estos siglos XII y XIII que se llegan a escribir estos poemas por primera vez, cuando Islandia y Escandinavia ya tenían 200 años de haber sido cristianizados. Sí, los vikingos no tenían la costumbre de escribir libros, solamente escribían en monumentos, joyería u objetos conmemorativos con esos alfabetos rúnicos. Es la cultura romana y griega a través de la cristianización que los enseña a datar todo de manera mucho más precisa con alfabeto latino. Ahora, estas poesías se escriben principalmente en Islandia y se vuelven entonces populares, o sea, para el vulgo, para la plebada, pues. Y mucha poesía escáldica pasa a escribirse en lo que se conoce como sagas. Usualmente no sé por qué chingados se le dice a Star Wars o a Harry Potter saga, cuando saga es un género literario propio de Islandia y de Escandinavia, donde encontramos estas historias de guerreros y de dioses. Un compilado de sagas famosas es la Edda Mayor, también llamada Edda Poética, y la otra es la Edda Prosaica del famoso Snorri Sturluson, ambas del siglo XIII, que están en el Codex Regius, y gracias a este códice se sabe mucho más acerca de Thor, Frigg, Heimdall, Frey, Freya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y los corridos en español? Pues al mismo tiempo los había en España. Existía el mester de juglería medieval, que es el oficio de recitar versos, y este tipo de poesía después desemboca en lo que va a ser el romance español. Así que el corrido mexicano, con muy buena tradición española, tiene origen en el romance o en los romanceros españoles medievales que siempre estuvieron presentes en la Nueva España desde el principio del siglo XVI. Ahora, que si se llegaba a tocar el romancero español medieval no sonaría así, sino sonaría más o menos algo así. Ahora, el corrido mexicano ha estado en lo que conocemos ahora como México, ha estado presente siempre desde que era conocida como Nueva España, siendo provincia de España, y el corrido actual es una de las últimas y múltiples fases o formas del romance español medieval que se encontraba desde hace 900 años más o menos en forma de estos cantares de gesta o juglerías en la España europea y en la americana también. Así que le correspondía al juglar recitar o cantar estos géneros literarios. ¿Y qué trataban estos géneros literarios en España medieval? Pues estos estaban protagonizados también
por héroes caballeros que realizaban hazañas legendarias y personificaban los valores más apreciados por la sociedad medieval en ese tiempo, justo igual que los vikingos. Era como una tradición en Europa. Y ojo aquí, porque Aurelio González, en su libro México Tradicional, Literatura y Costumbres, editado por el Colegio de México, menciona la relación, señalando que el mismo Miguel de Cervantes Saavedra, escritor, autor del Quijote, hace 500 años ya hace mención de corridos para referirse a ciertos versos cantados, además de que el corrido mexicano durante su auge en la Revolución trata acerca de, vamos aquí con los temas, sucesos políticos, venganzas, relaciones sentimentales, así como también de batallas, hazañas, asesinatos y diversos eventos social políticos. Además, Aurelio González dice que se hace notar las figuras de el caballo, el gallo y las pistolas en estos corridos de la Revolución. Elementos del charro mexicano del Bajío, que por supuesto ese charro también tiene origen en el charro salmantino español. Y esto es importante porque en los corridos contemporáneos, en los de ahora, principalmente desde los 80s para acá, principalmente, se va a cambiar el caballo por una camioneta o un deportivo, se va a cambiar al gallo por mujeres y se cambiarán las pistolas por AK-47. Y también cambiamos al charro por el narco con sombrero. ¿Pero por qué? Esto sucede porque el epicentro cultural y económico de México deja de ser el centro del país alrededor de la Ciudad de México y del Bajío y se desplaza hacia el norte. ¿Pero por qué demonios se desplaza hacia el norte? Porque el norte se enriquece por el Tratado de Libre Comercio y su cercanía con la frontera con Estados Unidos, y por supuesto por la aparición del narcotráfico como industria, que también crece por la cercanía con la frontera. Y ahí también es donde vamos a cambiar la guitarra, comúnmente asociada al charro, por el acordeón. Pero ¿de dónde chingado sale el acordeón? Así que quiero que ustedes, expertos mexicanos, súper mexicanísimos, que les encantan los corridos y beber cerveza viernes, sábado, domingo, lunes, martes, bueno, cuando puedan, quiero que me digan qué canción tradicionalísima que bailaron en la primaria es esta que van a escuchar a continuación. A ver si muy chingones. Entonces, ¿cuál es? Por supuesto, no le atinaste, claro que no, porque lo que estás escuchando es Tinoinagalmusik, que es un grupo de música tradicional alemana del sur de Alemania, que es música bávara. Applaus, Tinoinagalmusik. Y esto tiene semblanza con el corrido mexicano, porque a mediados de los 1800 y principios de 1900 México integra dentro de los corridos nuevos instrumentos venidos del centro y del este de Europa, junto con estilos musicales nuevos como la polka, que en la palabra lo puedes escuchar polka, polaca, polac. Así que por muy mexicana que sea la música norteña, no se les olvide que el sonido del corrido contemporáneo tiene origen en Alemania, Suiza, Polonia y la Chequia principalmente, junto con la bebida por excelencia que siempre la va a acompañar, que es la cerveza tipo lager o pilsner, que llega a México junto con esos mismos europeos que se asentaron principalmente en el norte del país. Y esto cuando se empieza a hacer mucho más relevante el norte. Así que sus músicas del norte y sus elementos adquieren también relevancia en todo el país. México es muy alemán y muy polaco para hacer festejos con música de este tipo y cerveza de origen alemán bávaro, pero por supuesto mexicanizado y hecho de manera casi endémica, o sea, son indisociables ya. Así que por último aquí otra muestra de música alemana. Qué bonitos paisajes. Pendejos, esa sí es una canción de México. Ese es el Cerro a la Silla de Antonio Tanguma. Es decir, que sigue habiendo una correspondencia entre la temática de la poesía escáldica escandinava, el cantar de gesta y el romancero español medieval, y con el corrido mexicano. Ahora, en estos tres casos que acabo de mencionar, estos conjuntos poéticos sirven como reflejos de lo que sucede en una sociedad. Se cuentan hazañas, se cuenta acerca de héroes, se cuenta acerca de tradiciones sociales y se exaltan valores. Ahora, esto de los valores lo vamos a retomar justo al final del video. Un segundo. Pues Peso Pluma ha llegado al número 1 en Spotify y expone tendencias. No expone tendencias de las élites, sino expone tendencias de la población en general. Y en el género de los corridos, Peso Pluma ejecuta la especie de el narco corrido en una subespecie llamada
corrido tumbado, en la cual se junta y de manera bastante entretenida en sus narrativas las porciones del crimen callejero, del rap estadounidense, con su estética propia, por supuesto, así como del trap, con las manifestaciones también de crimen de tráfico comúnmente asociadas en México, que están a su vez asociadas a ambientes rurales, por aquello de que es donde se produce y donde se trafica, que es áreas rurales principalmente. Que ahora vamos, el principal exponente de estos corridos tumbados es Natanael Cano como tal. Él es el dueño de dicho género, aunque Peso Pluma figura en popularidad ahora, incluso colaborando ambos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí donde va a diferir Natanael Cano con Peso Pluma es que Natanael Cano tiene una voz mucho más orientada al trap, que está envuelta en una instrumentalización de corrido. Pacas de billetes y una mente que las puede. Mientras que Peso Pluma tiene una voz más de corrido, más propiamente de corrido, mezclada con la voz de un asaltante de Ya te chingué. Traigo la lista negra, para que se pase de verga. A pesar de que Peso Pluma sea de origen libanés y de que sea de familia bien acomodada. Algo interesante del corrido tumbado como tal es que sus armonías están escritas en modo frigio dominante. Eso es poco común porque el corrido usualmente está en escalas mayores, pero el frigio dominante también se utiliza por supuesto en el trap, y es parte de lo llamativo del corrido tumbado. Llamativo porque lo hace muy innovador, muy nuevo, muy apelativo para las nuevas generaciones. Es como trap enmascarado con instrumentos de corrido, por ejemplo, así. Ahora analicemos y aclaremos la temática de los narcocorridos, corridos tumbados y bélicos también, en contra de la poesía vikinga medieval. Podría haber tomado referencia también a la española, pero lo vamos a hacer con la vikinga medieval porque es la que tengo en el título. Lo vamos a hacer desde la teoría del espacio antropológico, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, solamente como coordenadas, porque estas obras, tanto corridos como sagas vikingas, reflejan a una sociedad respecto a su entorno. Pero para no perdernos en esta teoría del espacio antropológico, nada más les voy a explicar para que no se me vayan a perder en las siguientes lecturas de la poesía que vamos a hacer. Existen 3 ejes de relación, que es del humano con todo su entorno, y están divididos en 3 ejes, que es el eje circular, que determina la relación de humano a humano, en contexto con otros humanos, por supuesto, como las leyes, reglas, la política, las instituciones, el derecho, cuestiones culturales en general, que son humano a humano, no humano cosa, no humano a humano, perro. Es decir, por ejemplo, un quetzal obviamente no incrustado dentro de un espacio antropológico porque pues no es un humano, puede pasar volando de Guatemala a México sin ningún problema entre fronteras, porque no entiende límites geográficos, porque esas son cosas de humano a humano, y tampoco a sí mismo se le va a exigir documentación al pájaro, pues porque no es un humano, cabrón. Así, ese es el eje circular. El eje radial, que determina la relación del humano en contexto con todo lo material impersonal, es decir, objetos, cosas, piedras, paisajes, bla, bla, bla. Y el eje angular, que determina la relación del hombre en contexto con un aspecto religioso, es decir, humano relacionado a dioses, religión, numen, bla, bla, bla. ¿Va? Ok. Eje circular, radial, angular. Ahora vamos a revisar los poemas. Primero vamos a revisar el poema vikingo de 1260 de la Edda Poética llamado Helgak vida Jorvatsonar, y después vamos a revisar varios narcocorridos bélicos y tumbados y vamos a ver qué sale de todo esto, ¿ok? Así que esto que sigue es Helgak vida Jorvatsonar, donde se relata la historia del héroe Helgi, ¿va? ¿Ok? Pongan atención. Todo comienza con el rey bueno Jorvardur, quien pretende a la bella Silgrin, hija del rey Svarfnir, provocando la ira de otro rey malvado, Hrothnir, quien también la quería, y quien enfurecido destruye a la familia y el reino de Silgrin, al no poder quedarse con ella, volando cabezas a quien se atraviesa, porque eran sanguinarios, locos bien ondeados, y les gustaba matar. Pero Silgrin logra escapar junto con el rey bueno Jorvardur. Después de una estrepitosa follada nace Helgi, quien ya siendo un adulto, recibe su nombre de boca de una valquiria que cabalgaba. Era la mujer más bella del mundo, llamada Svafa. Svafa concede un regalo a Helgi por su bautizo, pero Helgi solo la quería a ella. Pero pues me lo dejó en visto la culera, y mejor le ofreció una espada con serpientes talladas y runas mágicas. Con esa espada Helgi va contra el rey Hrothnir para vengar a su abuelo materno que ni siquiera conoció.
y se vuelve famoso e incluso mata a un Jotun. Helgi se casa con la Valquiria hasta que una bruja lo maldice y a causa de esto el hijo del rey Hrothgar, Alfur, lo busca para retar a Helgi a muerte y vengar la muerte de su padre, y que me filetean a Helgi. Helgi muriendo le pide a su amada Svafa que se case con su hermano, y su hermano hace un juramento al dios Frey, que así lo hará, y es solo hasta que Helgi es vengado que puede reencontrarse en la siguiente vida con su viejota, la Svafa. Ahora veremos cómo se proyectan los materiales mencionados en este poema dentro del espacio antropológico, ¿ok? En el eje circular, humano-humano, veremos la venganza actuando como una institución. Helgi venga a su abuelo, sin embargo la tradición dictaba que habría a su vez una venganza por esa venganza. Además de que claramente vemos cómo las relaciones personales, como el matrimonio, son facilitadoras para hacer alianzas entre rey y rey. Es decir, que el matrimonio es un trámite circular, por supuesto, para ampliar las fronteras políticas. Enseguida voy un poco más a la capa cortical del poder. Un segundo. Dentro del eje radial vemos la importancia del material impersonal con la espada de serpientes talladas, un arma como medio de fama, y de aquí el eje radial estaría apoyando al eje circular que acabo de mencionar, porque la fama de notoriedad también es de humano a humano, a través de este objeto que es la espada. Y en el eje angular vamos a ver cómo se compromete el hermano de Helgi, da su palabra frente al más grande de los dioses de la casa de los Vanir, que es Frey. Sus dioses les dan fortalezas. Esto es interesante también porque a pesar de que son poemas, en la narrativa los dioses funcionan como numen o como figuras religiosas reales que sí operan en una realidad. Son númenes antes que dioses metidos en un plano quién sabe allá donde, dioses como filosóficos, como es el caso del cristianismo o del islam. Acá en la poesía sí son reales, son tangibles y les ayudan a los personajes ahí, pues, carnal. Ahora, este poema es un reflejo de una sociedad tribal donde sus líderes velan por sus fronteras teniendo apoyo de sus dioses y de hecho viviendo eventos metafísicos como la reencarnación y mezclando las figuras históricas con personajes de corte angular, es decir, semi-religioso como los dioses, dejando entrever lo heterogéneo que eran estas sociedades escandinavas que a pesar de hablar la misma lengua y ser racial o biológicamente los mismos, no funcionaban como una totalidad atributiva, o sea, todos para uno, digamos, sino como una totalidad distributiva, es decir, todos estos en la suya. Así que ahora nos vamos con los corridos y vamos a tomar de Alfredo Olivas el corrido El malo de Culiacán. Ay, hijo mío, si me hubieras hecho caso de lo que yo te decía, no te hubieras ido, no me hubieras dejado. Él hubiera, ya no existe. Que relata la historia en primera persona de alguien que fue muerto afuera de un restaurante en Culiacán. La frase que seleccioné menciona las siguientes especies de armas en la letra, que es Una super, una 9, un cuerno de chivo, un R, ¿qué más da? Es decir, una Colt 38 Super, una 9 milímetros o un Automov Kalashnikov 1947 o un Armalite modelo 15 no lo salvaron de ser terminado. La canción contiene también la frase Yo portaba orgullosamente una 380 que vio mi final. y esta canción mitifica e incluso sube de categoría y propaga la historia de lo que ahora es un héroe caído. Es decir, vemos aquí que hay un orgullo por la aportación de armas, elementos, claro, del eje radial, y vemos cómo se incrusta en un eje angular la figura del héroe caído que ya no está vivo a manera de santo o incluso una especie de dios menor. Ahora, de la banda El Movimiento Alterado y el cantante El Commander está el corrido Sanguinarios del M1, cuya primera frase dice: Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Y aparece nuevamente el AK-47 apodado El Cuerno de Chivo de cariño, y dicho rifle de asalto protagoniza varias canciones como por ejemplo la canción AK-47 de Gavino y su banda chica, la canción 118 balazos de Valentín Elizalde, Con puro cuerno de chivo. Me balacearon a mi Valentín, que por cierto sí lo hicieron, la canción En la radio un cochinero, Lluvia de balas de Víctor Cibrián, que esta canción es buena, lo tengo que reconocer. Y en la radio un cochinero. O la canción El tío de todos, Arturo Beltrán Leiva, de grupo Torrente. Y ojo aquí, porque esta está dedicada al prominente Arturo Beltrán Leiva, abatido en el 2009.
y así aparecerá el cuerno de chivo en repetidas ocasiones en varios corridos. Así también se hacen homenajes a algunos líderes importantes que fueron abatidos, como por ejemplo el corrido El Chayo de los originales de San Juan, la canción El Adiós a Tony Tormenta, quien fue abatido en el 2010 de Chuy Quintanilla, e incluso, y no son pocos, hay corridos dedicados obviamente a la Santa Muerte, que es un santo no canónico de una muy prominente advocación en todo este mundo, tales como por ejemplo la Santísima Muerte de Beto Quintanilla y Santa Muerte de Iván Cuevas con Banda La Tambora. Se encontrarán también homenajes a líderes ya abatidos y encarcelados, así como tributos a las armas de fuego y en especial al AK-47, por supuesto, apodada El Cuerno de Chivo. Y acerca de nuestro cantante en cuestión, hay 4 ejemplos de canciones populares de Peso Pluma. Primero voy a poner junto a Gabito Ballesteros y Natanael Cano, como ya mencioné, el primer representante del corrido tumbado, la canción AMG. Todo ya pasé, claro que le batallé. Mercedes AMG, clase G63. El título hace referencia a la división de ajuste especializado de la firma Mercedes-Benz, donde en dicha canción y su video se hace alarde de que hay una superación de situaciones precarias que tuvieron en el pasado y que ahora están en la cima y en un estrado de poder. Se hace alarde de las sustancias consumidas, que en este caso es prominentemente el alcohol. Se ostentan las posesiones materiales de alto costo que ellos ya pueden comprar y que ya tienen. En este caso pueden ser autos Mercedes-Benz AMG o zapatillas deportivas Nike. Y también se hace alarde de la potencial violencia que son capaces de ejercer contra sus enemigos. Ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga. Así como se hace alarde de un buffet de jugosas mujeres jóvenes. Esta canción también es buena, por cierto. En segundo lugar puse Por las Noches, que acude a un tradicional tema en los corridos, que es aquel de la nostalgia por una mujer que ya no se tiene y ahora se lamentan, ¿no? Y dentro del video alivia la pena con 2 bolsas enormes de hierba para fumar. En tercer lugar puse El Belicón junto a Raúl Vega, donde se narra la astucia de eludir a la autoridad. Se muestran armados, declaran su liderazgo, ostentan el arsenal y una colección de autos lujosos, y sin aludir a nadie hace un establecimiento de cómo se vive esta vida dentro de todo este negocio. Y por último, por supuesto, la canción estrella Ella Baila Sola, escrita por Pedro Tobar, donde se relata el cortejo de una mujer que atina a todos los cánones de belleza. Así que volviendo al espacio antropológico de Gustavo Bueno, a través de estas letras podemos deducir que el corrido mexicano actualmente, en el eje circular de humano a humano, destaca un prestigio por tener poder y fama de notoriedad frente y contra del Estado. Eludir al Estado e ir en contra del Estado es un componente muy prominente dentro de estos corridos. Es decir, que contrarrestar al Estado se vuelve un elemento circular y de tradición en México, mínimo aspiracional. Dentro del eje radial, relación humano a entorno, podemos ver que las armas como el AK-47 funcionan como herramientas de prestigio, los autos costosos también, pero sobre todo las mujeres también forman parte de ese material impersonal. O sea, están encajadas en el eje radial porque son precisamente como objetos impersonales. Es decir, demuestra que el espacio antropológico del mexicano contempla a la mujer como un accesorio angular y de lujo, por supuesto. Y los elementos del eje angular, como lo son el AK-47, la mujer objeto y el narcótico procesado, vendido y o consumido, respaldan desde esta radialidad el prestigio arriba en la circularidad que acabo de describir. Y por último, dentro de estos ejes del espacio antropológico, en el eje angular humano a religión, podemos ver que es a través del corrido se han mitificado, inmortalizado y casi santificado las figuras de líderes ya muertos o incluso todavía vivos, así como también hay un fuerte culto a la Santa Muerte que nunca obviamente está lejos en ese mundo. Y en este caso también vamos a tener de ejemplo a un santo no canónico que es Jesús Malverde, quien fue un asaltante de caminos de Sinaloa a finales del siglo XIX, al cual se le dedican capillas y tiene especial relevancia obviamente en Sinaloa dentro de toda la gente de estos negocios en México. Y ahora esto los va a alarmar especialmente. Lo que están viendo en pantalla es el modelo canónico genérico de la sociedad política, también del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Es decir, que cualquier sociedad estatal contará con estas clases políticas, y a la izquierda pueden ver las capas del modelo clásico del poder ejecutivo, legislativo y judicial que conforman la capa conjuntiva, pero estoy mucho más interesado en que vean la capa cortical, la cual supone las fronteras territoriales y diplomáticas de cualquier estado, es decir, el poder militar
junto con el poder federativo y el poder diplomático. Si una sociedad cuenta con las capas conjuntiva, basal y cortical, prácticamente estamos hablando de un estado o de una sociedad estatal. Aun si estos estados alternativos no cuentan con algo primordial, que será, por ejemplo, moneda propia o divisa propia. Así que los cárteles con estas características no son como una sociedad política madura como tal, pero cuentan con estas capas de sociedad política. Siendo, por supuesto, la más famosa por su modo de operación y resaltado dentro de los corridos, la capa cortical con su sociedad militar, por supuesto. Es decir, todos los soldados que están a su servicio. Y si el poder militar de México, que es el ejército, tiene que enfrentarse con una capa cortical viniendo de un cártel, quiere decir que hay uno o varios estados dentro del mismo país, mínimo cuasi estados, incluso con clases sociales, siendo la más alta, por supuesto, la narcoburguesía. Y aquí agárrense porque probablemente no les va a gustar lo que van a escuchar. Tanto vikingos como mexicanos, a través de su poesía, revelan que a pesar de que sus sociedades hablan la misma lengua, comparten entornos geográficos, étnicos e incluso nacionalidad jurídica, hay proyectos de nación geográfica enfrentados, puesto que los vikingos tendrán una capa cortical que defiende límites territoriales e intereses contra otros vikingos si estos no son aliados. Justo como México, bajo las mismas condiciones, habrá peleas de hegemonía entre la capa cortical federal y las capas corticales de los cárteles. En ambos casos, por ejemplo, de mexicanos y vikingos, a través de su poesía nos podemos dar cuenta que las armas figuran como distintivos de poder de clases altas. Para los vikingos serán reyes, nobles y jarls, y para los cárteles serán los altos mandos y sus soldados. Sin embargo, diferimos en tanto el vikingo mantiene a la mujer como un dispositivo de diplomacia, mientras que el mexicano en los corridos la mantiene como un objeto fuera del ambiente familiar que es asequible de manera monetaria, junto con sus autos. Pero donde diferimos más es donde el mexicano genera un politeísmo, haciendo dioses a personajes que han muerto, desafiando a la ley, haciendo de esos fallecidos una especie de Hércules, y si no, generando caudillos legendarios como si del Cid campeador se tratara. Es decir, que el humano hace miles de años comenzó con religiones primarias, haciendo a los animales con los que convivía y cazaba, los hizo deidades o númenes, refinando estos númenes a través de religiones secundarias hasta llegar a ser los dioses que conocemos hoy en las religiones terciarias. Es decir, se requirió un animal material y operatorio para terminar haciendo de él una deidad fuera de esta dimensión miles de años después. Parece que México está escogiendo figuras míticas, materiales, incluso vivas, nuevas, que al paso del tiempo serán santos o dioses menores. Prácticamente es como si México estuviera reescribiendo una nueva historia con nuevas mitologías, porque tanto hay cantares de gesta para el Cid, como hay corridos para los soldados y los líderes abatidos. Y repito, este gusto es para chicos y grandes. En gov.mx encontrarán la encuesta nacional de consumo de Encodat 2016-17 y 3 tomos de la encuesta. Estos tomos son referentes al consumo de drogas, alcohol y tabaco, donde en la encuesta de alcohol en la página 47 podrán encontrar que el 40% de la población mexicana de 12 años de edad a 17 tiene hábitos de consumo de alcohol, que a su vez 40% de esos menores de edad tienen hábitos alcohólicos de una vez al mes a diario. En el documento de drogas, también en su página 47 van a encontrar un aumento significativo del consumo de drogas entre el 2011 y 16, así como que la mayor abundancia del consumo se da en los estados del norte, lugares donde los corridos y dicha corriente es mucho más fuerte. Esta fascinación mexicana por la realidad alternativa, donde es posible vivir como un rey, con aventuras, disparos, acción y excesos, se presenta porque el mexicano aborrece su historia, puesto que la considera y la cree como una violación que lleva 500 años sucediendo. Se crearán entonces realidades alternativas solo si se aborrece la realidad presente. El mexicano aborrece a sus políticos, aborrece al PRI, aborrece a su policía, desconoce a sus vecinos, aborrece a su propia raza, aspirando siempre a ser más blanco, y la única manera de blanquearse es adquiriendo dinero y poder. El mexicano aborrece su fútbol y es una de sus peores penas, por ejemplo. Y lo más sorprendente de la distorsión que hace el mexicano en el eje angular, creando nuevos dioses de quienes se atrevieron a desafiar el orden estatal, es que demuestra que el mexicano aborrece su realidad y le parece una muy buena idea empezar a crear una nueva
nueva, con reglas nuevas, dioses nuevos y estados nuevos. Y con tanta similaridad, si los dioses de la Escandinavia medieval sobrevivieron y trascendieron hasta hoy a través de su poesía, entonces que Peso Pluma sea el artista mexicano más famoso del mundo en estos momentos, con narrativas que pegan justo en los deseos de niños y grandes en México, significa que el mexicano se está haciendo trascender en el mundo culturalmente como esquizofrénicos, sedientos de sangre lujosa y narcótica supremacía. Eso es lo que estamos dejando los mexicanos en estos momentos. Por eso el mundo reflejado en el narcocorrido, en el corrido bélico y el tumbado tiene excesos y es casi surreal estéticamente, o mínimo es la realidad alternativa que tanto mexicano añora. Es su tierra prometida, es el nuevo El Dorado, pero sobre todo parece que es el sueño mexicano.